más deformación, vamos a tener que aumentar la carga, con ello el esfuerzo. Seguimos aumentando hasta un pico máximo que registra como el esfuerzo último, el punto D, el esfuerzo último. Y enseguidita viene la rotura en el punto E. ¿De acuerdo? Enseguidita nomás viene la rotura en el punto E. Pero hay una cosa extraña, ¿no? Porque del punto D al punto E hay una caída de la tensión. Y lo que la lógica nos indica es que si quisiéramos llegar a la fractura o al colapso del espécimen, hay que seguir todavía aumentando la tensión, la carga. Y por eso tenemos esta curva segmentada que va hasta el punto E, la rotura aparente del espécimen. Pero no es así. Y no es así porque hay una cosa. Ustedes van a leer en cualquier libro de resistencia de materiales, se explica esto. Lo que pasa es que la sección se hace cada vez más pequeña, la sección transversal, y por lo tanto es incapaz de absorber más carga. Por eso cae, la tensión cae. Y no es como indica esta línea segmental, que hay que seguir aumentando tensión, no. Bien, se han generado 4 regiones, ¿verdad? La región debajo OA es una región elástico lineal, donde las deformaciones y las tensiones están directamente relacionadas, son proporcionales. Y de ahí sale la ley de Hooke, ¿no? Donde la tensión normal es igual a el módulo de Young, el módulo elástico lineal, por la deformación normal o unitaria longitudinal epsilon X. ¿Qué ocurre aquí en este comportamiento elástico lineal? Si nosotros removemos antes de llegar al punto A, un poquito antes, removemos la carga que actúa sobre nuestro espécimen, el espécimen hasta ahí habrá deformado, pero si removemos la carga, habrá deformado hasta este punto, ¿no? Hasta aquí ha deformado, vamos a indicar. Hasta aquí ha deformado. ¿Sí? Si nosotros retiramos la carga, entonces el espécimen va a recuperar sus dimensiones iniciales, originales. Pero si llegamos al punto B y removemos la carga, probablemente ya no recupere sus dimensiones iniciales. ¿De acuerdo? Va a haber una deformación remanente, permanente. Peor si llegamos al punto C y en el tramo BC, peor todavía, ¿no? Entonces tenemos una región debajo BC llamada región de plasticidad o fluencia perfecta, donde más o menos se dice que la deformación en este punto, aquí, es la deformación de fluencia. Es más o menos entre 5 y 15 veces la deformación en la región elástica. ¿De acuerdo?
Por ejemplo, si tuviésemos 1 milímetro de deformación, 1 milímetro, entonces 5 veces eso es 5 milímetros, ¿verdad? O 15 veces 15 milímetros, 1,5 centímetros, eso ya es demasiado. Bueno, luego tenemos la región CD, que es donde necesitamos incremento de carga. ¿Por qué? Para obtener deformación. ¿Por qué? Porque los cristales han sufrido un reordenamiento. O sea, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es reducir el índice de vacíos. Hemos compactado al aplicarle esa carga de tracción. Hemos compactado nuestro espécimen de hierro. Se han reducido los vacíos. Por lo tanto, necesitamos aumentar carga para que el espécimen siga deformando. Entonces tenemos la curva CD, que es el endurecimiento por deformación, la región de endurecimiento por deformación. Y enseguidita, dije yo, viene el colapso, ¿no? Desde D hasta E hay una región bajo esa curva que es la región de estricción. Estricción quiere decir que la sección transversal se ha hecho muy pequeñita, cada vez más pequeña hasta que finalmente colapsa. Ahora, en esta gráfica que les estoy mostrando, las escalas son diferentes. La escala horizontal es mayor que la escala vertical. Eso para poder explicar las diferentes regiones que se generan en esta prueba, ¿no? Aquí tenemos el ensayo a diferentes aceros. Por ejemplo, el que está más abajo es para el hierro puro. Fíjense que tiene una rama elástica pequeña, pero una rama no elástica, no lineal, grande. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este acero antes de este hierro, no es acero, este hierro antes de colapsar se va a estirar como chicle, ¿no? ¿Verdad? Porque su rama no lineal es grande. Luego tenemos un acero al carbono, el A36, es el que utilizamos para hacer tinglados, etc. No es el acero de construcción. Este tiene una rama elástica el doble de lo que es el hierro puro, pero una rama no lineal, inelástica, un poco más pequeña. O sea, se va a estirar, pero no tanto como el hierro puro. Luego tenemos el acero de alta resistencia y baja aleación. Similar a este acero es el que utilizamos en hormigón armado y que no se debe utilizar en tinglados. No se debe usar. El acero que utilizamos en hormigón armado no sirve para hacer tinglados, no. Fíjate que su rama elástica prácticamente es el doble del A36, ¿verdad? Es el doble. Y casi el triple del hierro puro, su rama elástica.
pero su rama no lineal es pequeña, es prácticamente la mitad del hierro puro. Entonces no se estira mucho, no se deforma grandemente y llega a la falla, ¿sí? Más rápido que el hierro puro o el A36. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos el acero aleado templado y revenido, el A709, cuya rama elástica es enorme, ¿no? Fíjense, es grande, pero su rama no lineal es pequeñita. O sea, si pasa el límite de proporcionalidad, entra a la fluencia, su fluencia es pequeñísima y viene el colapso. ¿De acuerdo? Y tenemos finalmente esta otra gráfica. ¿Alguna vez ustedes han agarrado un alambrito y han doblado, desdoblado varias veces? Si han hecho eso, llega un momento en que ese alambrito se rompe después de haber hecho varios ciclos, ¿no? De doblado y desdoblado. Eso es más o menos lo que está pasando aquí. Se tiene el espécimen, se le somete a tracción, ¿no ve? Luego se deja, otra vez se le somete a tracción, así, en ciclos. Se van a generar estas curvas llamadas histerésticas, curvas de histéresis. Sí, estas curvas son muy utilizadas a la hora de evaluar un sismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con estas gráficas de tensión de formación y en el rango elástico hemos podido definir la ley de Hooke, ¿no? Donde sigma nx es igual a E por epsilon x. Si hacemos una curva de tensión tangencial versus deformación angular, vamos a obtener una cosa similar. Y diremos la tensión tangencial tau va a ser igual a un módulo elástico de proporcionalidad en corte, que es G por gamma, ¿no? También la misma ley de Hooke, donde G es el módulo de Young, pero en corte. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? Esto es importante, sumamente importante. Muy bien, vamos a ver ahora el coeficiente de Poisson. Nosotros vamos a tener una viguita de longitud A, de sección transversal rectangular, de dimensiones B y C. ¿De acuerdo? Una base B y una altura C. Y vamos a someter esta viguita a una carga axial de tracción F. Pues, ¿qué va a pasar? Va a suceder que nuestra viguita, por la carga de tracción, se va a elongar, o sea, va a crecer en una cantidad delta A. Por lo tanto, la longitud total será A más delta A. Pero transversalmente, como se ve aquí, debido a esta carga axial, la sección transversal reduce de tamaño y vamos a tener una base B disminuida en un delta B. Y podemos decir B más delta B, donde delta B es negativo, ¿no? Lo mismo en la altura.
se va a reducir en una cantidad delta C. Y entonces decimos la longitud total va a ser C más delta C, donde delta C es negativo. ¿De acuerdo? Bien, de la resistencia de materiales básica, sabemos que la deformación unitaria longitudinal va a ser igual a delta A sobre A. Y es positiva porque es una elongación, ¿no? Un aumento, una dilatación. ¿Y qué será la relación menos delta B sobre B? Va a ser la deformación transversal en el eje Y. ¿Y qué será menos delta C sobre C? ¿Por qué menos? Porque en ambos casos, en vez de crecer, decrece, ¿no? Se hace más pequeño. Entonces va a ser igual a la deformación en el eje Z. Vamos a decir ahora lo siguiente. Para material isótropo, mu de X va a ser igual a mu de Y igual a mu de Z igual a mu. ¿Y qué va a ser mu? Mu va a ser la relación entre el valor absoluto de epsilon y epsilon X. O sea, mu igual al valor absoluto de epsilon Y sobre epsilon X. Y va a ser igual, porque el material es isótropo, al valor absoluto de epsilon Z sobre epsilon X. De tal manera que si yo sumo estas tres deformaciones que ocurren en esta barra, en el volumen de la barra, pues ¿qué voy a tener? Epsilon X más epsilon Y más epsilon Z va a ser igual a epsilon X menos mu por epsilon X, su equivalente. Eso es a epsilon Y. Menos el equivalente de epsilon Z, menos mu por epsilon X. Si factorizamos epsilon X, vamos a tener que esa deformación cúbica unitaria, epsilon X más epsilon Y más epsilon Z es igual para material isótropo igual a 1 menos 2 mu por epsilon X. ¿Y qué era mu? Simplemente lo que ahora conocemos como coeficiente de Poisson. ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, de aquí vamos a extraer un poco el rango de variación de mu. Por ejemplo, si mu vale 0, quiere decir que no hay carga, no hay nada, no se ha deformado, ¿verdad? No ha sufrido ninguna deformación porque no hay carga, no hay nada esta barra. Entonces, si nosotros cargamos tal cual estamos viendo ahí en la gráfica, una barra así, por supuesto que va a haber deformación. Por lo tanto, no puede ser 0. Pero tampoco puede ser un medio, porque en ese caso obtendríamos 1 menos 2 por un medio, eso es 1. 1 menos 1, 0. Y al aplicar una carga no va a haber deformación. No, eso es absurdo. Entonces, mu varía entre 0 y 1 medio. ¿Verdad? Aunque ustedes van a encontrar en alguna bibliografía valores de mu superiores a 0,5, inclusive llegando a 1, próximo a 1 y 1 inclusive. ¿Por qué será? Por ejemplo, hay un material que nosotros podemos aplicarle una tracción, podemos jalar y se estira harto. Dejamos de aplicar la carga de estiramiento, si la podemos llamar así, y recupera sus dimensiones originales la pieza, ¿no? Pero se estira harto. Ese material del cual estoy hablando tiene a veces un coeficiente de Poisson cercano a 1. ¿Qué material será? ¿De qué material estaré hablando? Jóvenes. ¿Qué material es? Ese que se estira harto, cuyo coeficiente de Poisson es cercano a 1. Cuando cesa la carga, o sea, se retira la carga, recupera su estado original, inicial. ¿Qué material es? Goma. Asimismo es el caucho. Tiene un coeficiente de Poisson cercano a 1. Y la pregunta es, ¿y por qué? Porque este análisis que hemos hecho es para un comportamiento elástico lineal. En cambio, el caucho tiene un comportamiento elástico no lineal. ¿De acuerdo? Y no solo el caucho, por ejemplo, podemos hablar de la parafina, exactamente lo mismo. La parafina es con lo que hacen las velas, ¿no? También podríamos hablar en nuestra área, de las arcillas sobreconsolidadas. También tienen valores de Poisson cercanos a 1, porque su comportamiento, tanto de la parafina como de la arcilla, es un comportamiento
no lineal y no elástico tampoco. El caucho sí es elástico no lineal. Bien, en condiciones óptimas, el coeficiente de Poisson del hierro puro, del hierro dulce, es 0,25. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Cuánto vale el coeficiente de Poisson del hormigón? Cero veinte dice en internet. 0,20. Hay un rango, ¿no? Entre 0,10 y puede llegar hasta 0,20. Pero normalmente se utiliza 0,15 o 0,10 también. Muy bien. El principio de superposición. Este principio es aplicable solamente en el rango elástico lineal. ¿Y a qué se refiere? Por ejemplo, yo tengo este pórtico sometido a estas dos cargas, P1 y P2. Yo puedo resolver este pórtico con las dos cargas simultáneamente. O puedo resolver primero para la carga P1 y luego para la carga P2 y sumar los efectos. Es exactamente lo mismo. A eso se le llama el principio de superposición. Puedo resolver para cada carga individual y luego sumar los efectos, pero escuchen bien, en el rango elástico. En un rango no elástico eso no es posible, no funciona. Entonces puedo resolver para cada carga y sumar los efectos, o puedo resolver para ambas cargas y el resultado va a ser el mismo. Entonces, para nuestro temario, por ejemplo, yo puedo cargar un sólido elástico con una carga por unidad de volumen, FB, y también con una carga por unidad de superficie, F omega. Voy a obtener una matriz de tensiones T. Luego puedo cargar, o sea, descargo mi sólido, ahora ya no tiene cargas, y ahora le voy a cargar con una carga por unidad de volumen F'B, y también con una carga por unidad de superficie F' omega. ¿Qué voy a obtener? Una matriz de tensiones T'. ¿Puedo aplicar el principio de superposición? Sí. Si es que yo cargaría con FB, F omega y al mismo tiempo F'B y F' omega, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es sumar las matrices de tensiones y ahí vamos a tener una sola matriz T
más T'. ¿De acuerdo? Ahora, si quiero hallar las ecuaciones de equilibrio interno, por ejemplo, ¿qué tendría? Para la carga FB, X más la derivada parcial de sigma NX respecto de X más la derivada parcial de tau XY respecto de Y más la derivada parcial de tau XZ respecto de Z igual a 0. ¿No? Luego descargo y ahora voy a cargar con FB'. Entonces las ecuaciones de equilibrio interno serán, voy a mostrar solo una, ¿no? X' más la derivada parcial de sigma' NX respecto de X más la derivada parcial de tau XY' respecto de Y más la derivada de tau XZ' respecto de Z igual a 0. Si yo quisiera saber cómo son esas ecuaciones de equilibrio interno, cargando FB y FB' al mismo tiempo, lo único que tengo que hacer en el rango elástico, vuelvo a repetir, es sumar las acciones individuales, ¿no? Es sumar nada más las acciones individuales y sus resultados. Entonces ahí voy a tener X más X' más la derivada parcial de sigma NX más sigma NX' respecto de X más la derivada parcial de tau XY más tau XY' respecto de Y más la derivada parcial de tau XZ más tau XZ' respecto de Z y eso igual a 0. Lo mismo podemos hacer con las condiciones de equilibrio en el contorno. Podemos aplicar el principio de superposición. ¿Sí se entiende este principio, jóvenes? ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? Bueno, aquí nomás quedaremos, jóvenes. Mañana continuamos. Hasta mañana, señores. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Que les vaya bien. Hasta mañana.